Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Estábamos hablando de la época de oro del cine mexicano. Soy Yolanda García Bustos, licenciada en Arte y Patrimonio Cultural. Les doy la bienvenida para seguir con este tema que a mí me parece muy interesante. Primero quiero agradecer que no lo dije en el programa pasado, gracias porque la imagen de Gabriel Figueroa, de esa fotografía del barrio de Nextengo, de allá en el Rancho Grande, la tomé del muro de mi amigo, el cronista y magnífico historiador Julio Arellano. Perdón, Julio, no te pedí permiso. Pero bueno, gracias por esa foto, y ahí hay mucha información. Ojalá visiten esta página, Historias de Azcapotzalco, porque hay muchísima más información de todos los demás lugares en donde se filmó esta película ya en el Rancho Grande. Tal vez alguna quede cerca de sus domicilios, obsérvenlo. Y hablábamos de esta época de oro y de los lugares de reunión. Hablábamos que Pedro Infante, bueno, varias de sus películas, él aparece en la cantina, pero en varias de estas películas de esta época aparece este lugar como el punto de reunión para los varones. Pero para las mujeres, el lugar de reunión para socializar eran los lavaderos. Ya sea el río, ahí en una piedra en el río, o los lavaderos públicos que posteriormente instalaron, pero era el lugar en donde las mujeres podían hacer catarsis. Se emigra del rancho a la capital en esta época del cine, a un lugar en donde se vean reflejados los aspectos cotidianos en pleno cambio de la modernidad. La Ciudad de México y las vecindades. Este transitar, como bien lo dice Monsi, en las vecindades era ese Edén intramuros. Para el cine mexicano de los 40 e inicios de los 50, la vecindad es el espacio ideal en que se generan, cruzan y amontonan los melodramas. Es también, como ámbito urbano, el punto de llegada más fotogénico de una migración rural incontenible. Era la escala obligada entre la penuria del desarraigo, las oportunidades acotadas, los oficios artesanales de supervivencia y el ansia de una adaptación social venturosa. Lo que antes había sido un jacal miserable y muchos años después sería una vivienda de interés social, es durante la época de oro de ese cine una vecindad, microcosmo social reproducido con mínimas variantes por los diferentes estudios como los Churubusco, Tepeyac, etc. Esta fotografía nos muestra este transitar. Precisamente vemos la vecindad, pero miren, ahí también está el lavadero, ahí también está este lugar de reunión. En estas vecindades, con esta cultura de barrio, porque la vecindad como tierra prometida, con la convivencia solidaria, con afectos sólidos, con un perdón muy generoso, con un arrepentimiento sincero, como elemento confiable, pero también lugar de cohesión social. Esta visión procede, por supuesto, de una representación idealizada de la pobreza, del empecinado optimismo de guionistas y directores que diluyen entre canciones y frases conmovidas los rencores de clase y la cancelación de oportunidades para quienes emigran del campo a la capital. Como decíamos, sí, finalmente todo es posible. Es la vecindad sonriente, satisfecha, suerte de escenario de comedia musical donde la palomilla, antes de ponerse brava, le hace frente a la mala suerte cantando. Y así se pasa de lo rural a lo urbano, de un ámbito a otro, idealizando todavía a la provincia. Sigue vigente la idea de la vecindad en este 2020. Yo creo que para los chintololos hablar de vecindad las conocemos y tenemos tal vez alguna cerca. Yo podría mencionarles la de que está aquí atrás de Sanborns, en la calle de Libertad, me parece que es el número 37, ahí donde Irmita afuera pone su puesto y vende unas quesadillas exquisitas. Yo siempre hablando de comida, ¿verdad? Siempre traigo hambre, pero bueno, esas quesadillas exquisitas. Pero yo creo que si a cada uno de ustedes le preguntara, la colonia La Preciosa tiene vecindades, San Álvaro tiene vecindades. Yo creo que podríamos irnos a diferentes espacios de nuestro
Azcapotzalco y encontrar que todavía se vive esto. Sigue vigente esta idea, porque además Azcapotzalco tiene barrios, tiene lugares, tienen rincones que son muy similares a los escenarios de las películas de esa época. Ustedes recordarán, amorcito corazón, no sé silbar, pero bueno, nosotros los pobres. Se estrena esta película en el cine colonial de lo llamado entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y aunque Pedro Infante ya es conocido, este encuentro urbano con Ismael Rodríguez y él en su interpretación del carpintero Pepe el Toro serán los elementos de su consagración a este cine enfebrecido, como dice Monsi, de mal gusto, lacrimógeno, divertido, visceral, con brotes de buenas actuaciones. En el filo de la navaja, entre la cursilería y el carisma, le toca hacer una fuerza tremenda, un concilio de apetencias sociales. La vecindad como acumulación de la dicha y la desdicha. En nosotros los pobres el repertorio es irresistible. La anciana en silla de ruedas, el portero marihuano y ladrón, el joven noble acusado vilmente de asesinato, los amigos tontos pero fieles, la hija posesiva, el chisme como el registro civil, el lumpen que es marginal en todo menos en el afecto, la hermana seducida, abandonada y prostituida, la carpintería como símbolo del trabajo que redime, el idilio cantado y silbado, la noviecita santa que sabe querer y chiflar. Los chistes y los dramas entremezclados. Dice él, nada falta, ni canciones pegajosas, ni embriaguez, ni nota roja, ni el duelo mortal. En los cines, las multitudes se alegran y se arrepienten de su alegría mezquina y triste. Pero, ¿de qué manera todavía sigue esta idea, viva la idea del rancho en las películas ya filmadas en la Ciudad de México y en estas vecindades? A través de dos personajes, por ejemplo, entre otros, hay que ir observando cada una de las películas, La Tostada y La Guayaba, que precisamente llevan en su indumentaria, en sus costumbres, parte de su lenguaje también se identifica como lo rural. En su indumentaria podemos encontrar el rebozo, por ejemplo. Y en las vecindades podemos encontrar en cada una de las cosas con las que está instalada y a veces no diría adornada, porque ellos no lo hacían por folclore, sino porque la cultura que traían solo la transmitían al espacio que se habitaba, y entonces es su forma de vivir. En los trastes, por ejemplo, pero ellas son dos fieles representantes de este rancho en la capital, precisamente. Después llega Los Olvidados, filmada sobre todo por el rumbo de Nonualco, como lo dice García Riera, estrenada en 1950, pero duró solo una semana en cartelera, desafortunadamente, y como dice él, dice Emilio García, lo que chocó, creo, no fue tanto la muestra de la miseria, pues el cine de la época, y especialmente el mexicano, a su melodramático modo, la mostraba a cada rato. A los pobres, Buñuel los trató como seres humanos concretos, verdaderos, tan capaces como cualquiera del amor, la solidaridad, la crueldad, el odio y el crimen. En otras palabras, Buñuel los vio como a sus iguales, ni mejores ni peores. Y bueno, Monsiváis también nos habla de cómo este cine no sería lo que es sin mantequilla, Tintán, resortes, que hallaron en esta nueva visión citadina los elementos creativos y persuasivos que les permitieron añadirse a estas mitologías. El cine de lo urbano como estrategia de la sobrevivencia, el humor como melodrama, el melodrama como humor. En palabras de Monsiváis, por ejemplo, Tintán, cuya carta de presentación es la forma física y lingüística del fenómeno de la transculturación. El pachuco habla spanglish, el pachuco usa tirantes y sombrero con pluma y masca chicle y disloca el idioma y dice baisa y carnal. La vecindad como escenario al estilo Romeo y Julieta. El otro, Cantinflas,
que se salta las convenciones sociales logrando cambiar el veredicto del juez a través de una verborrea impresionante, pero que esto lo lleva a ser el cómico que forma parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a través del verbo cantinflear, que llegó a este diccionario allá por 1992. El otro grande, Joaquín Pardavé, México de mis recuerdos, al interpretar un papel en su papel a don Susanito Peñafiel y Somellera, personaje de la época de Porfirio Díaz. Ahí está el detalle representando a Cayetano Lastre, o cuando los hijos se van, dando vida a Casimiro. Se vuelve un actor referente para este tipo de filmes, convirtiéndose así en un gran histrión. Recordemos que ellos venían de carpas, muchos de ellos venían de trabajar en carpas. Pardavé era un especialista en sketch, imposta la voz para adquirir los ecos de la distinción en una industria que hace de la dictadura de don Porfirio la fábrica de los buenos modales. En duelo con Sara García, más que el melodrama en pleno, se convierte esta en una farsa llena de humor. De los grandes favoritos de Monsi era Joaquín Pardavé y este personaje, Susanito Peñafiel. Y bueno, Carlos Bonfil recuerda esas tardes en la casa de Monsi allá en Portales, cuando después de ver alguna película, porque Monsi las veía y siempre les encontraba algo, pero le encantaba estar reunido con amigos para que también le comentaran qué encontraban ellos en estas películas, y en estas tardes magníficas con él, ver bailar a Carlos Monsiváis con el cuplé del gran Macaquicos. Se lo sabía y era un deleite verlo bailar. Pero otro también magnífico, Fernando Soler, se adapta a un clima de actuación severo. Sus interpretaciones en realidad son las que le conceden la autoridad moral, no es del personaje específico, sino del gran actor que era. Como todos los Soler, definitivamente, no hay tiempo para hablar de todos, pero como ya decíamos, Sara García, con esa aflicción que prodiga rostros al borde del precipicio. Y volviendo a Pedro Infante, el ser humano más idolatrado de la historia, como lo escribe Monsi, de la historia reciente del cine nacional. Y esto se debe a la constante repetición de sus películas por la televisión también, no solo a sus actuaciones, a su voz, etcétera, sino a esta constante repetición. Sus primeros filmes no apuntaban hacia la creación de un mito, pero tuvieron que venir varios títulos, entre ellos ese monumento popular que es Nosotros los Pobres, para que la figura de Infante se incluyera dentro de esta mitología del cine mexicano. A partir de entonces su fama, sus películas, sus amores, sus canciones se adentraron en el corazón de una sociedad que lo adoptó como el más querido de sus hijos, sean jóvenes, adultos, niños, adolescentes, hombres, mujeres, todo mundo lo idolatra. Representó para muchos mexicanos lo que todo mexicano debía ser: hijo respetuoso, amigo incondicional, amante romántico, hombre de palabra. El concepto de macho mexicano alcanza en Infante, como dice Monsi, una acepción difícil de comprender fuera de México. El macho de Pedro Infante no es un hombre violento capaz de dañar a las mujeres físicamente, por el contrario es un pícaro, simpático, inconstante, fiel a sus infidelidades, pero eso sí, con un gran corazón. De esta extensa galería de estrellas del cine mexicano, es el único que ha podido unificar los sentimientos de este público. Su popularidad, como decimos, ha seguido creciendo gracias a esta repetición. Esquina Baja, 1948, de Alejandro Galindo. Este director que también realiza Una familia de tantas. En Una familia de tantas es una crítica a fondo del paternalismo tradicional, y en Esquina Baja es la segunda crítica a un paternalismo social, podríamos decir. Nos podría llevar a una crítica a fondo de este paternalismo social que es el sindicalismo.
El cine es un espejo de la sociedad y la sociedad también se identifica o no con el cine. Este diálogo es el que comenta Monsiváis, hace que esta época de oro no sea la época del cine, sino la de su público, que se ve reflejado o ve reflejada su situación ante los cambios que la modernidad trae consigo. Y bueno, casi para terminar, vamos a la zona de tolerancia, los 50, y como dice Emilio García Riera, melodramas arrabaleros, rumberas, víctimas del pecado, mujeres obligadas a dedicarse a esto por la carencia económica en que vivían, porque cuidaban a sus madrecitas, porque el tío, el padrino, las había llevado a dedicarse al pecado. En estas Quinto Patio, Humo en los Ojos, ahí vimos los salones como el Salón México, estos salones de la Obrera y de otros que hay una investigadora, Carmen, ahora olvidé su apellido en este momento, pero se los dejo ahí abajo, ha escrito sobre los salones de la colonia obrera. Y bueno, terminamos con algo de Monsi. Dice que por un lado el atractivo de la estética popular de las imágenes cinematográficas y las historias, eso es lo que hay que observar. Y por otro lado, la manipulación descarada de las clases populares que son consumidoras de las mitologías construidas de la mexicanidad que se retratan en la gran pantalla. El cine, la fábrica de sueños, un dispositivo para la construcción de la identidad política y social del público espectador mexicano. Gracias, recuerden, Azcapo para todos, quédate en casa ya y sigue nuestra programación en línea. Soy Yolanda García Bustos.